Después de que mi esposo me dejó por una mujer más joven, comencé a trabajar turnos de 18 horas como empleada doméstica para poder alimentar a mis gemelos. Una noche, desesperada, quise pedir ayuda al refugio, pero envié el mensaje a mi jefe millonario por error. Su respuesta me hizo llorar sin parar. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Blanca y tengo 38 años. Nunca pensé que mi vida llegaría a este punto, pero aquí estoy, de pie frente al espejo del baño de una casa que no es mía, limpiando manchas de pasta de dientes que tampoco son mías, mientras mis gemelos de 3 años esperan en casa con el estómago vacío. Han pasado 4 meses desde que Miguel me dejó, 4 meses desde que llegué a casa y encontré una nota sobre la mesa de la cocina que decía simplemente: no puedo más con esta vida. Encontré a alguien que me hace feliz. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. 25 años de mi vida tirados a la basura por una nota de 3 líneas. La verdad es que debería haberlo visto venir. Los últimos 2 años había estado cada vez más distante, siempre con excusas para llegar tarde, siempre con el teléfono pegado al oído, susurrando conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Pero cuando tienes gemelos pequeños y trabajas medio tiempo como secretaria, no tienes mucha energía para investigar las mentiras de tu esposo. Ahora trabajo 18 horas al día como empleada doméstica. Limpio 4 casas diferentes, de lunes a domingo, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis manos están agrietadas del cloro. Mi espalda me mata de tanto fregar pisos, y hay días en que llego a casa tan cansada que me quedo dormida en el sofá sin siquiera cambiarme la ropa. Los gemelos, Diego y Sofía, no entienden por qué papá se fue. Diego sigue preguntando cuándo va a volver, y yo ya no sé qué decirle. Sofía ha empezado a hacerse pipí en la cama otra vez, algo que había superado hace un año. Veo en sus ojos la confusión, el miedo, y me parte el corazón saber que no puedo darles la estabilidad que necesitan. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, abrí el refrigerador y me di cuenta de que solo quedaba leche para uno de ellos. Tuve que decidir cuál de mis hijos desayunaría cereal y cuál tendría que conformarse con pan seco. Diego le dio su leche a Sofía sin que yo se lo pidiera, y ese gesto me destrozó más que cualquier insulto que Miguel me hubiera dicho. Mi jefe actual se llama Elliot Morrison. Es dueño de una de esas mansiones en las colinas, de esas que ves en las películas. Debe tener unos 45 años, siempre impecablemente vestido, siempre serio. En los 3 meses que llevo trabajando para él, apenas hemos intercambiado más de 10 palabras. Él llega cuando yo me voy, se va cuando yo llego. Es como si fuéramos fantasmas el uno para el otro. La casa es inmensa, con habitaciones que nunca se usan, baños que brillan porque nadie los ensucia, y una cocina más grande que todo mi apartamento. Paso 6 horas ahí cada día, limpiando una vida que parece perfecta desde afuera, mientras la mía se desmorona por completo. Anoche los niños se fueron a dormir sin cenar. Les dije que era un juego, que íbamos a desayunar doble para compensar, pero la verdad es que no tenía ni un centavo en la cartera. Había gastado los últimos $15 en medicinas para Sofía, que había estado tosiendo toda la semana. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo y sintiendo cómo el peso de la desesperación me aplastaba el pecho. Recordé que había un refugio para madres solteras en el centro de la ciudad. Habían hablado de él en las noticias. Decían que daban comida y ayuda temporal a familias en crisis. Nunca pensé que yo sería una de esas familias, pero ahí estaba, a las 3:30 de la madrugada, buscando el número en mi teléfono viejo con la pantalla agrietada. Mis manos temblaban mientras escribía el mensaje. No sabía cómo pedirles ayuda sin sonar como una fracasada total. Hola, soy Blanca Ruiz. Soy madre soltera de gemelos de 3 años. Estamos pasando por una situación muy difícil y necesitamos ayuda con comida. Por favor, si pueden ayudarnos, se los agradecería mucho. Lo leí como 10 veces antes de enviarlo. Lo que no me di cuenta en mi estado de agotamiento y desesperación es que había seleccionado el contacto equivocado. En lugar de enviar el mensaje al refugio,
Se lo mandé a Elliot Morrison, mi jefe millonario. Me di cuenta del error 5 minutos después, cuando vi su nombre en la conversación. Sentí como si me hubiera tragado un cubito de hielo gigante. Iba a perder mi trabajo, el único trabajo que tenía. ¿Qué clase de empleada le pide comida a su jefe millonario? Pensaría que era una aprovechada, una mentirosa, una mala madre que no puede mantener a sus hijos. Me quedé ahí sentada en la cama, con el teléfono en las manos, esperando. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Pensé que tal vez no lo había visto, que tal vez podría fingir que había sido un error, inventar alguna excusa. Entonces llegó su respuesta. Blanca, dame tu dirección. Estaré ahí en 1 hora. Esas 9 palabras me hicieron llorar como no había llorado desde que Miguel se fue. No era lástima lo que sentía, era algo más profundo. Era el alivio de saber que alguien, por primera vez en meses, había escuchado mi grito de auxilio y había decidido responder. Pero mientras esperaba sentada en mi pequeño apartamento, viendo a mis hijos dormir en el sofá porque habíamos tenido que vender sus camas, no podía evitar preguntarme por qué un hombre como Elliot Morrison querría ayudar a alguien como yo. No tenía idea de que esa pregunta tendría una respuesta que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. A las 5:30 de la mañana, escuché el rugido de un motor caro afuera de mi edificio. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a despertar a los gemelos. Me asomé por la ventana y vi un BMW negro estacionándose frente al edificio. Elliot Morrison bajó del carro con 2 bolsas enormes del supermercado más caro de la ciudad. Corrí al baño para verme en el espejo. Tenía el cabello despeinado, ojeras que parecían moretes y llevaba puesta la misma ropa de ayer. No había tiempo para arreglarme. Escuché sus pasos subiendo las escaleras hasta el 2º piso, donde está mi apartamento. Cuando abrí la puerta me sorprendió verlo tan humano. Sin el traje impecable, llevaba jeans y una camisa azul marino. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido. Sus ojos azules me miraron de una manera que no podía descifrar. No era lástima, no era disgusto, era algo más profundo. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Asentí, apartándome para dejarlo entrar. Mi apartamento es diminuto, tal vez 40 metros cuadrados en total. Una sala que también es comedor, una cocineta, un baño y el único dormitorio donde duermen los gemelos. Yo duermo en el sofá desde que Miguel se fue, porque vendí nuestra cama para pagar el alquiler del mes pasado. Elliot no hizo ningún comentario sobre el tamaño del lugar o sobre el hecho de que obviamente estábamos viviendo en condiciones precarias. Simplemente dejó las bolsas en la mesa pequeña de la cocina y empezó a sacar cosas. «Espero que a los niños les guste el cereal con chocolate», dijo, sacando una caja grande. «Y traje leche, huevos, pan, frutas, algo de carne para que puedan hacer comidas decentes esta semana». Mientras sacaba las cosas, yo me quedé ahí parada como una idiota, sin saber qué decir. Había comida por valor de al menos $200. Productos que yo solo compraba en ocasiones especiales, cuando Miguel todavía vivía con nosotros y teníamos 2 ingresos. «Señor Morrison, yo no puedo aceptar esto», murmuré finalmente. «Fue un error. No quería molestarlo». Elliot me corrigió. «Y no es ninguna molestia, Blanca. A veces todos necesitamos ayuda». En ese momento, Diego apareció en la sala, tallándose los ojos. Se quedó viendo a Elliot con curiosidad. Mi hijo siempre había sido tímido con los extraños, pero se acercó a él sin miedo. «¿Eres el papá de alguien?», le preguntó Diego con esa honestidad brutal que tienen los niños de 3 años. Elliot se agachó para quedar a la altura de Diego. «No, pequeño, soy amigo de tu mamá». «¿Como el papá de Carlos en la guardería?». «Él también es amigo de la mamá de Carlos», siguió preguntando Diego. Sentí que me sonrojaba, pero Elliot sonrió. Algo así. Lo que me extrañó fue lo que pasó después. Elliot le preguntó a Diego su nombre completo, cuándo había nacido, si le gustaba el fútbol. Preguntas normales, pero las hacía con una intensidad que me puso nerviosa, como si las respuestas fueran muy importantes para él.
Cuando Sofía también se despertó, pasó lo mismo. Elliot le preguntó si se parecía más a mí o a su papá, si tenía alguna marca de nacimiento, si era zurda o diestra. Sofía, que normalmente se esconde detrás de mí cuando hay extraños, le contestó todas las preguntas sin problemas. «Son niños hermosos», me dijo cuando ellos se fueron a jugar a su cuarto. «Se parecen mucho a ti, especialmente Diego. Tiene tus ojos». «Gracias», respondí, aunque algo en su tono me hizo sentir incómoda. Elliot se quedó como una hora más, ayudándome a organizar la comida en el refrigerador y en la alacena. Trabajamos en silencio la mayor parte del tiempo, pero yo podía sentir que me observaba cuando pensaba que no me daba cuenta. Antes de irse, me entregó un sobre. «No lo abras hasta que me vaya», me dijo. Después de que se fue, abrí el sobre. Adentro había $500 en efectivo y una nota: «Para que puedas quedarte en casa con los niños esta semana. No es caridad, Blanca, es lo correcto». Esa noche, mientras los gemelos cenaban de verdad por primera vez en días, no podía dejar de pensar en la visita de Elliot. Había algo raro en la forma como había interactuado con Diego y Sofía. No como un extraño conociendo niños por primera vez, sino como alguien que ya sabía cosas sobre ellos. Y luego estaba el dinero. $500 no eran poca cosa, ni siquiera para alguien como él. ¿Por qué un millonario le daría tanto dinero a su empleada doméstica solo porque le mandó un mensaje por error? Al día siguiente, cuando fui a trabajar a su casa, Elliot no estaba, pero mientras limpiaba su oficina, noté algo que me heló la sangre. En su escritorio había una fotografía mía. No era reciente. Era de hace como 5 años, cuando Diego y Sofía eran bebés. Yo estaba cargando a los dos, sonriendo a la cámara. Era una foto que Miguel había tomado en el parque. ¿Cómo había llegado esa fotografía al escritorio de Elliot Morrison? Busqué por toda la oficina tratando de encontrar más pistas, pero no había nada más. Solo esa fotografía, colocada de manera que la viera cada vez que se sentara en su escritorio. Cuando llegué a casa esa tarde, había otra sorpresa esperándome. Un hombre había venido a arreglar la tubería del baño que llevaba meses goteando. Le dije que había un error, que yo no había llamado a ningún plomero, pero él insistió en que alguien había pagado el servicio por adelantado. «¿Quién pagó?», le pregunté. «Un señor Morrison. Dijo que era su propietario». Elliot no era mi propietario. Mi propietario era el señor García, un hombre mayor que vivía en el primer piso. ¿Por qué Elliot se había hecho pasar por él? Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el sofá con una sensación extraña en el estómago. Elliot Morrison no era simplemente un jefe generoso que había decidido ayudar a una empleada en problemas. Sabía cosas sobre mí que no debería saber. Tenía fotografías que no debería tener. La pregunta era, ¿desde cuándo me conocía realmente? Y más importante, ¿qué quería de mí? La respuesta llegaría más pronto de lo que esperaba, y cuando llegara, cambiaría todo lo que creía saber sobre Miguel, sobre mi matrimonio y sobre los verdaderos motivos por los que mi esposo me había abandonado. Pasaron 3 días antes de que volviera a ver a Elliot. 3 días en los que cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que sería él con alguna explicación sobre la fotografía. Pero no llamó. El miércoles por la mañana, cuando llegué a su casa para trabajar, lo encontré esperándome en la cocina. Estaba sentado en uno de esos taburetes altos, tomando café en una taza que costaba más que mi salario semanal. Me miró de una manera diferente, como si hubiera tomado una decisión importante. «Blanca, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Sentí que el estómago se me hundía. «Si es sobre el dinero, puedo devolvérselo. Encontraré la manera». «No es sobre el dinero». Se bajó del taburete y caminó hacia la ventana que daba al jardín. «Es sobre tu esposo, sobre Miguel». El nombre de Miguel saliendo de sus labios me golpeó como una bofetada. «¿Usted conoce a Miguel?» Elliot se volteó hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a la culpa en sus ojos. «Lo conozco desde hace 8 años. Éramos socios». «¿Socios?» Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «¿Socios en qué?» «En varios negocios,
Importación, principalmente. Miguel era muy bueno convenciendo a la gente de que invirtiera en proyectos que, digamos que no siempre eran lo que parecían. Me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Miguel trabajaba en ventas para una empresa de seguros. Al menos eso era lo que me había dicho durante todos estos años. No entiendo. Miguel vendía seguros. Elliot soltó una risa amarga. Miguel te mintió sobre muchas cosas, Blanca. Su trabajo, su dinero, incluso sobre por qué se casó contigo. ¿Qué quiere decir con eso? Las palabras salieron como un susurro. Elliot caminó hacia una gaveta y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa de la cocina y la abrió. Adentro había fotografías, documentos, extractos bancarios. Mi vida entera expuesta en papeles que yo nunca había visto. Miguel y yo trabajábamos juntos estafando inversionistas, continuó Elliot, su voz sonando cansada. Él era la cara visible, el encantador que conseguía que la gente confiara. Yo era el cerebro detrás de todo, el que manejaba el dinero y planeaba las operaciones. Tomé una de las fotografías. Era Miguel en lo que parecía una oficina elegante, estrechando la mano de un hombre mayor. En la esquina inferior derecha estaba la fecha, 3 años atrás. Pero esto no puede ser cierto. Miguel siempre llegaba a casa a las mismas horas, siempre hablaba de sus clientes de seguros, porque esa era su coartada perfecta. Un trabajo aburrido, horarios normales, nada que levantara sospechas. Mientras tanto, por las tardes y los fines de semana, cuando te decía que tenía que trabajar extra, realmente estaba conmigo planeando la siguiente estafa. Miré los extractos bancarios. Cantidades enormes de dinero entrando y saliendo de cuentas que no reconocía. Cientos de miles de dólares. Si tenía tanto dinero, ¿por qué vivíamos tan normal? Porque Miguel era inteligente. Sabía que si de repente empezaba a gastar en grande, tú harías preguntas. Además, mantener una vida familiar normal era parte de su imagen. El hombre de familia confiable que vendía seguros y que nunca haría nada ilegal. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en uno de los taburetes, tratando de asimilar todo. ¿Y la mujer con la que se fue? ¿También es parte de esto? Elliot asintió. Carmen Vega. Ella manejaba la parte legal de nuestras operaciones. Se conocieron hace 2 años en uno de nuestros proyectos y empezaron una aventura. Pero no se fue con ella porque la amara, Blanca. Se fue porque tenía que huir. ¿Huir de qué? De mí. Elliot se acercó y se sentó en el taburete junto al mío. Hace 6 meses descubrí que Miguel me había estado robando. No solo pequeñas cantidades. Estamos hablando de $2,500,000 que desaparecieron de nuestras cuentas. Dinero que era mío, de mis otros negocios legítimos. $2,500,000. La cantidad era tan absurda que mi cerebro no podía procesarla. Y él simplemente se fue. Se fue con Carmen, con mi dinero y con información que podría meterme en la cárcel si llegara a las autoridades equivocadas. Dejó el país, Blanca. Están viviendo en algún lugar de Costa Rica o Panamá, gastando mi dinero mientras tú trabajas 18 horas al día para alimentar a sus hijos. ¿Pero por qué me está contando todo esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Elliot me miró directo a los ojos. Porque inicialmente pensé que tú sabías. Pensé que eras parte del plan, que lo habían armado juntos para robarme y que tú te quedarías aquí fingiendo ser la esposa abandonada mientras él se establecía en otro país. Por eso te contraté como empleada doméstica. Para tenerte cerca, para vigilarte. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Me contrató para espiarme? Sí, admitió sin vacilar. Pensé que eventualmente cometerías un error, que intentarías comunicarte con él o que de alguna manera revelarías dónde estaba. Tenía cámaras en tu apartamento, intervenía tu teléfono, seguía cada movimiento que hacías. Me levanté del taburete tan rápido que casi me caigo. ¿Tenía cámaras en mi casa? ¿Dónde duermen mis hijos? Las quité hace 2 semanas, dijo rápidamente. Blanca, escúchame. Después de 3 meses observándote, me di cuenta de que realmente no sabías nada. Vi cómo luchabas,
cómo trabajabas hasta el agotamiento para mantener a Diego y Sofía. Vi cómo llorabas por las noches cuando pensabas que nadie te veía. Te vi vender tus cosas, saltar comidas para que los niños pudieran comer. Y aún así siguió espiándome, dije, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar al shock. Sí, y me odio por eso, pero también me enamoré de ti. Esas palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que había escuchado. No de la mujer que pensé que eras al principio, continuó Elliot. Me enamoré de la mujer real, de la madre que sacrifica todo por sus hijos, de la luchadora que trabaja 18 horas al día y nunca se queja, de la mujer que envía un mensaje pidiendo ayuda porque no tiene otra opción, pero que llora de gratitud cuando alguien se la ofrece. Usted está loco, murmuré, retrocediendo hacia la puerta. Completamente loco si piensa que yo podría sentir algo por alguien que me estuvo espiando, que violó mi privacidad, que... Blanca, por favor. No. Levanté la mano para que se detuviera. No me diga mi nombre. No me diga nada. Yo no soy parte de los juegos de ustedes. No soy parte de sus mentiras, o sus robos, o sus obsesiones enfermas. Caminé hacia la puerta, pero la voz de Elliot me detuvo. El dinero que te di no es caridad, Blanca. Es tuyo por derecho. Me volteé lentamente. ¿Qué quiere decir? Miguel te debe 5 años de mentiras. Te debe la mitad de todo el dinero que ganó mientras estuvieron casados. Y yo te debo 3 meses de haberte tratado como sospechosa cuando lo único que eras era otra víctima. No quiero nada que venga de dinero robado. No todo está robado. Tengo negocios legítimos también. El dinero que te di viene de esos. Y hay más, mucho más, si me dejas ayudarte de verdad. Salí de esa casa sin decir otra palabra, pero mientras manejaba de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en una cosa. Si Elliot realmente me había estado observando durante meses, si conocía cada detalle de mi vida, entonces sabía exactamente qué tan desesperada estaba. Y eso significaba que sabía exactamente cuánto poder tenía sobre mí. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta en el sofá, mirando cada rincón de mi apartamento, preguntándome dónde habían estado las cámaras de Elliot. ¿En la sala donde los niños jugaban? ¿En el baño donde me bañaba? ¿En el dormitorio donde Diego y Sofía dormían? La sensación de violación era peor que cualquier cosa que Miguel me hubiera hecho. Al menos cuando Miguel me engañó, lo hizo a escondidas. Elliot me había observado en mis momentos más íntimos y vulnerables. Había visto mis lágrimas, había sido testigo de mi desesperación y había decidido seguir espiándome. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Elliot. «Blanca, por favor no cuelgues». «¿Qué quiere?» Mi voz sonaba más cansada que enojada. «Quiero que vengas a mi oficina hoy. Hay cosas que necesitas saber sobre Miguel, sobre el dinero que se robó y sobre por qué realmente te dejó». Ya me dijo todo lo que necesitaba saber. No, no es cierto. Solo te dije la mitad. La otra mitad es peor, pero también significa que puedes recuperar parte de lo que te quitó. Colgué el teléfono, pero no pude dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué podía ser peor que descubrir que tu esposo era un estafador y que tu jefe te había estado espiando durante meses? Decidí no ir a trabajar esa mañana. En lugar de eso, llevé a Diego y Sofía al parque y traté de actuar como si fuera un día normal. Pero cada vez que miraba a mis hijos, pensaba en todo el dinero que Miguel había estado manejando mientras yo me preocupaba por pagar la renta y comprar comida. A las 2 de la tarde, Elliot apareció en el parque. Me vio desde lejos y caminó hacia nosotros como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. «Blanca, necesitamos terminar esta conversación». «No enfrente de los niños», le dije cortante. Elliot miró a Diego y Sofía, que estaban jugando en los columpios. «¿Hay alguien que pueda cuidarlos por 1 hora?» Pensé en la señora Martínez, mi vecina del primer piso. Era una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo y que a veces cuidaba a los niños cuando tenía emergencias. «Dame 20 minutos», le dije. Media hora después, estábamos sentados en un café pequeño cerca del parque. Elliot tenía otra carpeta con él, más gruesa que la anterior. «Lo que te voy a enseñar va a ser difícil de ver», empezó, abriendo la carpeta.
pero necesitas saberlo todo. Adentro había más fotografías de Miguel, pero estas eran diferentes. En una estaba con Carmen Vega, pero también había otras mujeres. Muchas otras mujeres. Miguel no solo te engañó con Carmen, dijo Elliot suavemente. Ha tenido aventuras durante los últimos 5 años de su matrimonio. Al menos 12 mujeres diferentes que podamos documentar. Miré las fotografías con una sensación extraña de desapego. Miguel besando a una rubia en un hotel. Miguel abrazando a una morena en un restaurante. Miguel con una mujer que no podía tener más de 25 años, entrando a un apartamento que no reconocía. ¿Por qué me está enseñando esto?, les pregunté. Porque quiero que entiendas que nada de lo que pasó en tu matrimonio fue culpa tuya. Miguel es un sociópata, Blanca. No es capaz de amar a nadie más que a sí mismo. Todo lo que hizo contigo, con los niños, fue una actuación. Elliot sacó un documento legal. Esto es lo más importante. Es el contrato que Miguel firmó conmigo hace 3 años, cuando empezamos nuestro negocio más grande. En este contrato, él puso tu casa como garantía. ¿Mi casa? El café se me enfrió en las manos. Pero nosotros rentamos. No, Blanca. Miguel compró esa casa hace 4 años con dinero de nuestras operaciones. La puso a tu nombre para que pareciera limpia, pero en el contrato conmigo la usó como garantía de un préstamo de $500,000. El mundo empezó a girar a mi alrededor. ¿Está diciéndome que soy dueña de una casa y no lo sabía? Sí y no. Técnicamente, la casa está a tu nombre. Pero Miguel firmó documentos que me dan el derecho de reclamarla si él no paga lo que me debe. Y como se fue con mi dinero y no puedo localizarlo, legalmente puedo tomar la casa. Entonces voy a perder mi hogar, murmuré. No necesariamente. Elliot se inclinó hacia adelante. Aquí es donde podemos ayudarnos mutuamente. Yo necesito encontrar a Miguel para recuperar mi dinero. Tú necesitas seguridad para ti y para los niños. Podemos hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Elliot sacó otro documento. Si me ayudas a encontrar a Miguel, te doy la casa, libre y limpia, sin deudas. Además, te doy el 50% de cualquier dinero que recuperemos de él. Pero yo no sé dónde está Miguel. Ya se lo dije. No, pero puedes ayudarme a encontrarlo. Él va a intentar contactarte eventualmente. Los hombres como Miguel siempre lo hacen. No pueden resistir la tentación de presumir o de tratar de manipular a sus exesposas. Cuando lo haga, tú me lo dices. Miré el documento que tenía enfrente. Era un contrato donde Elliot se comprometía a transferirme la propiedad completa de la casa y a darme $250,000 si lo ayudaba a localizar a Miguel. ¿Y si nunca me contacta? Entonces, de todas formas te quedas con la casa. Yo asumo la pérdida del dinero y seguimos adelante. ¿Por qué haría eso por mí? Elliot se quedó callado por un momento largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable. Porque me di cuenta de algo mientras te observaba todos estos meses. Miguel te robó más que dinero, Blanca. Te robó 5 años de tu vida, te robó la posibilidad de ser feliz, te robó la seguridad. Y yo fui cómplice de eso porque trabajé con él, porque confié en él, porque no vi las señales de la clase de hombre que realmente era. Eso no lo hace responsable de arreglar mi vida. No, pero me hace responsable de intentarlo. Elliot puso su mano sobre la mesa, cerca de la mía, pero sin tocarla. Blanca, yo no soy un buen hombre. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Pero contigo, con Diego y Sofía, quiero ser mejor. Quiero ser el hombre que se merecen. Usted ni siquiera me conoce realmente. Te conozco mejor de lo que piensas. Sé que te comes solo la mitad de tu cena para que sobre comida para el desayuno de los niños. Sé que trabajas hasta que te duelen tanto los pies que casi no puedes caminar, pero nunca te quejas. Sé que lees cuentos a Diego y Sofía todas las noches, incluso cuando estás tan cansada que se te cierran los ojos. Cada palabra que decía me hacía sentir más expuesta, más vulnerable. Sé que lloras en la ducha para que los niños no te escuchen, continuó. Sé que a veces te quedas despierta toda la noche preguntándote si estás haciendo lo correcto,
si eres una buena madre, si vas a poder darles a tus hijos la vida que se merecen. Pare, susurré. Por favor, pare. Te amo, Blanca. Sé que es una locura, sé que no tengo derecho después de todo lo que hice, pero te amo. Y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que mereces ser amada de verdad. Me quedé ahí sentada, sintiendo como si estuviera en el borde de un precipicio. Podía saltar y confiar en que Elliot me atraparía, o podía alejarme y seguir luchando sola, como había estado haciendo durante los últimos 4 meses. El problema era que una parte de mí, una parte que no quería admitir, había empezado a sentir algo por él también. No era amor, todavía no, pero era algo. Era la gratitud de ser vista, de ser valorada, de ser considerada digna de amor. Necesito tiempo para pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto. Pero Blanca, hay una cosa más que necesitas saber. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Miguel me contactó ayer. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué le dijo? Que viene por los niños. El mundo se detuvo completamente. ¿Qué quiere decir con que viene por los niños? Quiere la custodia completa de Diego y Sofía. Dice que puede demostrar que eres una madre inestable, que no puedes mantenerlos. Con su dinero robado, puede contratar abogados que yo no podré combatir sin tu ayuda. En ese momento supe que no tenía opción. Miguel podía haberme robado todo lo demás, pero no iba a dejar que me quitara a mis hijos. ¿Dónde firmo?, pregunté, extendiendo la mano hacia el contrato. Firmé el contrato con manos temblorosas, pero en el momento en que puse la pluma sobre el papel, algo cambió dentro de mí. Ya no era la mujer desesperada que había enviado ese mensaje por error hacía una semana. Era una madre que lucharía hasta el último aliento por proteger a sus hijos. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de esperanza y terror. Elliot cumplió su palabra inmediatamente. Al día siguiente de firmar el contrato, llegó un abogado a mi apartamento con los papeles de la casa. Resultó que no solo era propietaria, sino que la propiedad valía mucho más de lo que Miguel había declarado. Según la tasación actual, valía cerca de $300,000, pero el miedo de que Miguel apareciera en cualquier momento me mantenía despierta por las noches. Elliot había contratado seguridad privada para vigilar mi edificio, algo que me tranquilizaba y me ponía nerviosa al mismo tiempo. ¿En qué clase de vida me estaba metiendo? El miércoles por la mañana, mientras preparaba el desayuno para los gemelos, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo en mi estómago me dijo que sabía quién era. ¿Blanca? La voz de Miguel sonaba igual que siempre, esa calidez falsa que había confundido con amor durante tanto tiempo. Miguel. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mi amor, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti, en los niños. ¿Dónde estás? Eso no importa ahora. Lo que importa es que quiero volver, Blanca. Quiero que seamos una familia otra vez. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. ¿Una familia? ¿Después de 4 meses? ¿Después de dejarme con una nota? Cometí un error, mi amor. Un error terrible. Carmen me engañó, me manipuló. Ahora veo que tú eres la única mujer que he amado de verdad. Sus palabras me habrían destrozado hace una semana. Ahora solo me daban náuseas. Miguel, sé todo sobre tus negocios con Elliot Morrison. Sé sobre el dinero robado, sobre todas las mujeres, sobre todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. La máscara había caído. Ah, ya veo. Morrison te llenó la cabeza con mentiras. ¿Te dijo que soy un criminal? ¿Te dijo que soy un estafador? ¿No es cierto? Morrison es peor que yo, Blanca. Él es el cerebro detrás de todo. Yo solo era su empleado, y ahora te está usando para llegar a mí. No me importa quién sea peor. Lo único que me importa es que me abandonaste a mí y a tus hijos. Nuestros hijos, me corrigió, y su voz se volvió fría. Hijos que no estás criando adecuadamente. ¿Sabías que Diego le dijo a alguien que a veces se van a dormir con hambre? Se me heló la sangre.
¿Con quién hablaste? Tengo mis fuentes, Blanca, y tengo pruebas de que no puedes mantener a los niños. Fotos de ti trabajando 18 horas al día, dejándolos solos. Documentos que muestran que no puedes pagar las cuentas básicas. Eso era antes. Ahora las cosas son diferentes. ¿Diferentes cómo? ¿Te mudaste con tu jefe millonario? ¿Estás prostituyéndote para pagar la renta? Vete al infierno, Miguel. Cuida tu lenguaje, Blanca. Los niños necesitan una madre que sea un buen ejemplo. Por eso voy a pedir la custodia completa. Ni lo sueñes. Ya presenté los papeles. Tengo abogados que van a demostrar que eres una madre negligente. Y tengo dinero suficiente para pelear esto durante años si es necesario. La línea se cortó. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si me hubieran golpeado con un martillo. Diego apareció en la cocina arrastrando su osito de peluche. «Mami, ¿estás bien? Estás llorando». Me limpié las mejillas rápidamente. «Estoy bien, mi amor. ¿Qué quieres desayunar?» Pero no estaba bien. Sabía que Miguel hablaba en serio. Había visto cómo operaba, cómo manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Con el dinero robado de Elliot, podía contratar los mejores abogados. Podía hacer que mi vida pareciera un desastre en los tribunales. Llamé a Elliot inmediatamente. «¿Me contactó?», le dije en cuanto contestó. «¿Cuándo? ¿Qué te dijo?» «Va a pelear por la custodia. Dice que tiene pruebas de que soy una mala madre». «¿Dónde estás?» «En casa». «Quédate ahí, voy para allá». Elliot llegó en menos de 20 minutos, acompañado de una mujer elegante de unos 50 años. «Blanca, ella es Patricia Sánchez, la mejor abogada de familia de la ciudad», me dijo mientras entraban. Patricia se sentó conmigo en la mesa de la cocina, mientras Elliot jugaba con Diego y Sofía en la sala. Era extraño ver a este hombre multimillonario sentado en el suelo de mi pequeño apartamento, haciendo voces graciosas para hacer reír a mis hijos. «Cuénteme todo sobre la llamada», me dijo Patricia, sacando una grabadora pequeña. Le conté cada palabra que recordaba. Patricia tomaba notas, haciendo preguntas específicas sobre el tono de Miguel, sobre las amenazas exactas que había hecho. «¿Mencionó específicamente que tenía fotografías?», preguntó. «Sí», dijo que tenía fotos de mí trabajando 18 horas y dejando a los niños solos. Patricia miró a Elliot con una expresión que no pude descifrar. Esas fotos probablemente las tomó él mismo o las mandó tomar. Eso es acoso y vigilancia ilegal. ¿Eso ayuda en nuestro caso?, preguntó Elliot. Ayuda, pero no es suficiente. Miguel va a argumentar que estaba preocupado por el bienestar de sus hijos. Lo que necesitamos es demostrar que él fue quien los puso en peligro en primer lugar. ¿Cómo? Patricia cerró su libreta y me miró directamente. «Blanca, esto va a ser difícil, pero necesito que entiendas algo. Para ganar este caso, vamos a tener que exponer todo. Los negocios fraudulentos de Miguel, el dinero robado, sus aventuras, todo. Tu vida privada va a quedar expuesta en los tribunales». «No me importa», dije inmediatamente. «Lo único que me importa es quedarme con mis hijos». «Hay algo más», continuó Patricia. «Para fortalecer nuestro caso, sería mejor si pudiéramos demostrar que ahora tienes un ambiente estable para los niños. Una relación estable, ingresos estables, un hogar estable». Miré a Elliot, que estaba escuchando desde el marco de la puerta. Nuestros ojos se encontraron y entendí lo que Patricia estaba sugiriendo sin decirlo directamente. Esa noche, después de que Patricia se fuera y después de acostar a los niños, Elliot y yo nos sentamos en mi pequeño sofá. «Patricia tiene razón», le dije. «Necesito que mi vida se vea estable para los tribunales. Blanca, no quiero que sientas que tienes que hacer algo que no quieres hacer». «¿Y tú qué quieres, Elliot? De verdad, sin mentiras, sin manipulaciones. ¿Qué quieres?» Elliot se quedó callado por un momento largo. «Quiero una vida contigo. Quiero ser el padre que Diego y Sofía se merecen. Quiero que cuando te despiertes por las mañanas, no tengas miedo de no poder pagar la renta o comprar comida. Quiero que cuando los niños estén enfermos puedas llevarlos al mejor médico sin preocuparte por el costo». «Eso suena como que quieres rescatarme».
No quiero rescatarte, Blanca. Quiero que me rescates a mí. Sus palabras me sorprendieron. ¿Qué quieres decir? He vivido 45 años sin saber lo que es amar a alguien más que a mí mismo, sin saber lo que es despertar y que tu primer pensamiento sea sobre otra persona. Tú me enseñaste eso. Diego y Sofía me enseñaron eso. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubres que la vida familiar no es para ti? Entonces habré tenido la oportunidad de intentarlo con la única mujer que me ha hecho querer ser mejor persona. Me quedé ahí sentada, pensando en todo lo que había pasado en la última semana. Una parte de mí todavía no confiaba completamente en Elliot. Pero otra parte, la parte que había estado sola durante tanto tiempo, quería creer que era posible ser amada de verdad. Si hacemos esto, le dije finalmente, tiene que ser real. No puede ser solo por los tribunales o por conveniencia. Si vamos a estar juntos, tiene que ser porque ambos queremos intentarlo de verdad. ¿Eso significa que quieres intentarlo? Significa que estoy dispuesta a darte una oportunidad, una verdadera oportunidad. Elliot se acercó y tomó mi mano. No te voy a defraudar, Blanca. Te lo prometo. Esa noche, por primera vez en meses, me dormí sintiendo que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. No sabía que Miguel tenía un plan mucho más siniestro de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La audiencia de custodia fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, mi vida cambió de maneras que nunca había imaginado posibles. Elliot no se mudó inmediatamente a mi apartamento, pero sí empezó a pasar las tardes con nosotros. Al principio, Diego y Sofía estaban confundidos. ¿Quién era este hombre que venía a cenar y que sabía hacer voces de dinosaurios? Pero los niños se adaptan más rápido que los adultos. En una semana, ya corrían hacia la puerta cuando escuchaban su carro estacionarse. Lo que más me sorprendió fue ver a Elliot con ellos. No actuaba como el millonario importante que era en su oficina. Se sentaba en el suelo, dejaba que Sofía le pintara las uñas de rosa, ayudaba a Diego a construir torres con bloques. Era como si hubiera estado esperando toda su vida la oportunidad de ser padre. Pero la verdadera prueba llegó 2 días antes de la audiencia. Estaba preparando la cena cuando alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y mi sangre se heló. Era Miguel. «¡Elliot!», grité, sin quitar los ojos de la puerta. Él estaba en la sala ayudando a los niños con un rompecabezas. «¿Qué pasa?». Se acercó rápidamente. «Miguel está aquí». Elliot miró por la mirilla y su cara se endureció. «Llama a Patricia, ahora». Miguel tocó de nuevo, más fuerte esta vez. «Blanca, sé que estás ahí, solo quiero hablar». «No voy a abrir», le grité a través de la puerta. «Entonces voy a hablar desde aquí. Los vecinos pueden escuchar si quieren». Elliot me hizo un gesto para que mantuviera la calma. Tomó su teléfono y empezó a grabar. «He venido por mis hijos», gritó Miguel. «Sé que los tienes viviendo con tu amante. ¿Crees que es apropiado que extraños duerman en la misma casa que Diego y Sofía?» «Elliot no es un extraño», le grité de vuelta. «Y tú perdiste el derecho de opinar sobre mi vida cuando me abandonaste. Yo soy su padre, Blanca. Siempre voy a ser su padre. Y no voy a permitir que críes a mis hijos en un ambiente inmoral». Diego apareció en la sala, asustado por los gritos. «Mami, ¿quién está gritando?». Elliot se agachó junto a él. «Nadie importante, campeón. ¿Por qué no llevas a Sofía al cuarto y pones una película?». Miguel siguió gritando durante 5 minutos más, haciendo acusaciones cada vez más ridículas. Decía que Elliot era un criminal, que yo era una mala madre, que los niños estaban en peligro. Finalmente se fue, pero no sin antes gritar: «Nos vemos en la corte, Blanca, y cuando termine contigo no vas a ver a esos niños ni los fines de semana». Esa noche no pude dormir. Patricia había dicho que la grabación de Miguel gritando y amenazándome nos ayudaría, pero yo seguía terrificada. ¿Y si el juez le daba la razón? ¿Y si decidía que una madre soltera con un historial de problemas financieros no era adecuada para criar niños? El día de la audiencia llegó gris y lluvioso. Patricia me había dicho exactamente qué ponerme: un vestido azul marino conservador, nada de joyas llamativas, el cabello recogido en un moño sencillo. Quería que me viera como lo que era:
una madre trabajadora y responsable. Miguel llegó a la corte con un traje que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. Su abogado era un hombre mayor con cara de tiburón que inmediatamente me hizo sentir intimidada. Carmen Vega estaba sentada detrás de él, vestida como si fuera a una gala de caridad. La audiencia comenzó con el abogado de Miguel presentando su caso. Mostró fotografías mías trabajando hasta muy tarde, documentos de cuentas sin pagar, reportes de que había dejado a los niños con vecinos mientras trabajaba. Hizo que mi vida pareciera un desastre completo. «Su señoría», dijo con voz pomposa, «la señora Ruiz ha demostrado repetidamente que no puede proveer un ambiente estable para estos niños. Los ha expuesto a situaciones peligrosas, ha fallado en proveer necesidades básicas como comida y atención médica, y ahora está viviendo con un hombre con antecedentes criminales». Cuando Patricia se levantó para presentar nuestro caso, pude ver la determinación en sus ojos. «Su señoría, lo que el abogado del demandante no mencionó es por qué la señora Ruiz se encontró en esa situación desesperada». Patricia caminó hacia el centro de la sala. Miguel Ruiz abandonó a su familia sin previo aviso, llevándose todos los ahorros familiares. Dejó a la señora Ruiz con 2 niños pequeños y sin recursos. Patricia presentó evidencia de todas las aventuras de Miguel, de los negocios fraudulentos, del dinero robado. Mostró la grabación de Miguel gritando amenazas afuera de mi apartamento. Presentó testimonios de vecinos que declararon que yo era una madre amorosa y dedicada. Pero el momento decisivo llegó cuando Patricia llamó a Elliot al estrado. «Señor Morrison», le dijo, «¿puede decirnos la naturaleza de su relación con la señora Ruiz?» «Amo a Blanca», dijo Elliot claramente, su voz llegando a cada rincón de la sala. «Y amo a Diego y Sofía como si fueran mis propios hijos». «¿Y cuáles son sus intenciones respecto a esta familia?» Elliot me miró antes de responder. «Quiero casarme con Blanca. Quiero adoptar a Diego y Sofía si ella me lo permite. Quiero darles la estabilidad y el amor que se merecen». El abogado de Miguel se levantó para objetar, pero Elliot continuó. «Su señoría, Miguel Ruiz me robó $2,5 millones y abandonó a su familia. Yo cometí el error de trabajar con él, pero he aprendido de ese error. Lo que Blanca me ha enseñado es que la familia no se trata de dinero o poder. Se trata de estar presente, de sacrificarse por las personas que amas, de ser la persona en la que otros pueden confiar». Cuando Elliot bajó del estrado, vi lágrimas en los ojos de algunas personas en la galería. La audiencia duró 4 horas. Al final, el juez nos pidió que nos pusiéramos de pie para su decisión. «Después de revisar toda la evidencia», dijo el juez con voz solemne, «es claro que el señor Miguel Ruiz abandonó a su familia en circunstancias difíciles y que la señora Ruiz ha hecho sacrificios extraordinarios para cuidar a sus hijos. La custodia completa queda con la madre, Blanca Ruiz. El señor Miguel Ruiz tendrá visitas supervisadas una vez al mes, si así lo desea». Sentí que las piernas me temblaban. Patricia me abrazó. Elliot me tomó de la mano. Habíamos ganado. Miguel se levantó furioso, gritando que apelaría la decisión, pero su abogado lo calmó rápidamente. Cuando salieron de la sala, Carmen me lanzó una mirada de odio puro. 6 meses después, estoy parada en la cocina de la casa que ahora es oficialmente mía, preparando el desayuno para mi familia. Elliot está sentado en la mesa, ayudando a Diego con su tarea de matemáticas mientras Sofía le pinta un dibujo. Nos casamos hace 3 meses en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Diego y Sofía fueron nuestros testigos de honor. Elliot adoptó oficialmente a los niños la semana pasada. Ahora son Diego y Sofía Morrison. Y cuando los veo corriendo por la casa gritando «Papá Elliot», mi corazón se llena de una felicidad que nunca pensé que podría sentir. Miguel nunca apeló la decisión. Según Patricia, se quedó sin dinero para pagar abogados después de que las autoridades congelaran sus cuentas bancarias. Está viviendo en algún lugar de Centroamérica y, francamente, no me importa dónde. Nunca ha venido a sus visitas supervisadas. Elliot vendió la mayoría de sus negocios cuestionables y ahora se enfoca en inversiones legítimas. Dice que quiere que Diego y Sofía se sientan orgullosos de su padre cuando crezcan. Hemos abierto cuentas de ahorro para la universidad de los niños.
Y por primera vez en mi vida, no me preocupo por el dinero. Pero lo más importante no es la seguridad financiera. Es despertar cada mañana sabiendo que soy amada de verdad. Es ver a mis hijos felices y seguros. Es tener una pareja que no solo dice que me ama, sino que me lo demuestra todos los días con acciones pequeñas y grandes. A veces, cuando estoy lavando platos o doblando ropa, pienso en esa noche hace 8 meses cuando envié ese mensaje por error. Era el momento más bajo de mi vida, cuando pensé que no tenía a nadie a quien recurrir. Resulta que a veces los errores nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Mi teléfono suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es un número que no reconozco, pero ya no siento pánico cuando veo llamadas desconocidas. ¿Diga? Señora Morrison, habla desde el refugio para madres solteras del centro. Una de nuestras residentes encontró su número en nuestra base de datos de donantes. Está pasando por una situación muy difícil y necesita ayuda con comida para su bebé. ¿Sería posible? Sonrío, mirando hacia la sala donde Elliot está construyendo una torre de bloques con los niños. Por supuesto, dame la dirección. Estaremos ahí en 1 hora. Porque ahora entiendo algo que no sabía antes. Cuando has sido rescatado, tu trabajo es ayudar a rescatar a otros. Y esta historia que comenzó con un mensaje enviado por error, se ha convertido en el comienzo perfecto de la vida que siempre merecí tener.